Estimados amigos y hermanos que sintonizan Radio Voces del Alba, Media Producciones, les damos una cordial bienvenida al estudio diario de nuestra lección de Escuela Sabática. Les saluda a su hermano y amigo Francisco Javier Candelario, desde la provincia Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Estamos iniciando el estudio de la lección número 12, titulada Vivir por el Espíritu. Hoy, domingo 10 de septiembre del año 2017, hablaremos, analizaremos y reflexionaremos sobre andar en el Espíritu. Oremos para que Dios nos dirija con su Espíritu Santo y con sus palabras en este estudio. Amante Padre Celestial, queremos colocar este momento de estudio de tu palabra en sus santas manos, para que nos dé, Padre de amor, una porción de su Espíritu Santo, y con él, Padre de amor, también una porción de su sabiduría, de tal manera que seamos capacitados para comprender y vivir conforme, Padre de amor, a sus palabras. Pedimos, Padre, que sea con nosotros, que nos dé palabras sensatas, palabras dirigidas por usted, de tal manera, Padre, que este estudio pueda transformar vidas, y que pueda cada día, Padre amor, mantenernos en el camino de salvación. Esto y mucho más pedimos y damos las gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El versículo bíblico para memorizar en esta semana se encuentra en Gálatas 5:16, que dice: Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Leamos de inmediato. Busca tu Biblia, tu folleto, y allí vamos a leer a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y vamos a responder la pregunta: ¿qué tiene que ver el concepto de andar con una vida de fe? Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Para que podamos comprender más a cabalidad qué significa andar con una vida de fe en el Espíritu de Dios, vamos a estudiar otros textos bíblicos. El primero que se encuentra en Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andarán, a él temerán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz, a él servirán y a él seguirán. El siguiente texto bíblico que nos sugiere la lección es Romanos 13:13, el cual dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidia. El siguiente texto bíblico se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 1 y 17. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y Colosenses 1:10 dice: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, la respuesta a la pregunta que antes nos formulamos, andar con una vida de fe, significa vivir en la fe, apartándonos de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda obra de la carne, que en las palabras de Pablo se llama concupiscencia, todo aquello desenfreno, todo aquello que nos lleva a complacer nuestra vida física en lugar de complacer nuestra vida espiritual. El andar significa un continuo vivir, un continuo caminar con Cristo, siguiéndole paso a paso y viviendo de acuerdo a su testimonio y a toda su palabra y al modo de vida que nos muestra en las Escrituras. Andar es una metáfora extraída del Antiguo Testamento que se refiere a la manera que una persona debería comportarse
Pablo, siendo judío, a menudo utiliza esta metáfora en sus cartas para describir el tipo de conducta que debería caracterizar la vida cristiana. El uso que hace de esta metáfora probablemente también esté conectado al primer nombre que se asoció con la iglesia temprana. Antes de que los seguidores de Jesús fueran llamados cristianos, Hechos 11:26, se los conocía simplemente como seguidores del camino. Juan 14:6, Hechos 22:4, 24:14. Esto sugiere que a una fecha muy temprana, el cristianismo no era meramente un conjunto de creencias teológicas que se centraban en Jesús, sino también un camino de vida en el que se debía andar. ¿De qué manera la metáfora de Pablo de andar en el camino es diferente a la del Antiguo Testamento? Vamos a comparar Éxodo 16:4. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo les haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Con Levítico 18:4, que dice: Mis ordenanzas pondrán por obra, y mis estatutos guardarán, andando en ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Y Jeremías 44:23, con Gálatas 5:16 y 25 y Romanos 8:4. Continuamos estudiando la palabra de Dios. Ahora buscamos Jeremías 44:23. Porque ofrecieron incienso y pecaron contra Jehová, y no obedecieron a la voz de Jehová, ni anduvieron en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por lo tanto, ha venido sobre ustedes este mal, como hasta hoy. Gálatas 5:16 dice: Digo pues, anden en el Espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne. Y por último, Romanos 8:4, que dice: Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mis queridos amigos y hermanos, todos estos textos bíblicos nos indican que en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, guardar los 10 mandamientos, vivir conforme al testimonio de Cristo Jesús y a los designios y consignas de sus palabras, es la clave para andar en el camino de la fe, para andar conforme al Espíritu Santo. A veces nosotros queremos andar por este mundo sin reglas, sin mandamientos, sin leyes. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que es imposible andar en el Espíritu sin estos. Así que, mis queridos amigos y hermanos, reflexionemos en nuestras vidas personales, en nuestras vidas particulares, si realmente la palabra de Dios nos dice lo que debemos hacer y si lo hacemos obedeciendo a estas palabras. Ojalá que en nuestra boca siempre esté: escrito está. La conducta en el Antiguo Testamento simplemente no se definía como andar, sino más específicamente como andar en la ley. Halakha es el término legal que los judíos utilizaban para referirse a las reglas y las normas que se hallan tanto en la ley como en las tradiciones rabínicas de sus antepasados. Mientras que halakha generalmente se traduce como la ley judía, esa palabra se basa en la palabra hebrea para andar y literalmente significa la manera de andar.